Bueno, bienvenidos todos y todas a esta sexta reunión del taller de Historia Global. Estamos muy contentos de tener hoy con nosotros a Matthew Brown, que generosamente nos va a presentar su trabajo sobre el ciclismo en Sudamérica. Vamos a grabar esta presentación y dentro de un tiempo podremos tenerla seguramente subida en la página del grupo. Lo aviso porque la participación implica también la aceptación del hecho que estamos grabando la reunión. Y sin otro anuncio, voy a invitar a nuestro compañero Juan Pablo Scarfi a que haga una presentación de Matthew. Adelante, Juan Pablo. Gracias, Eduardo. Bueno, es un gusto tener aquí a Matthew Brown. Matthew Brown estará presentando este trabajo titulado Historia Global y Ciclismo en Sudamérica, 1880-1920, que bueno, es un trabajo, digamos, un trabajo en curso, digamos, que va a salir en la revista del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura en enero del 2021. Es un avance de un libro titulado, digamos, Our Common Goals, Sports and Societies in South America, 1863-1930, que saldrá publicado por Yale University Press. Matthew Brown es profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad de Bristol. Ha escrito sobre Simón Bolívar, sobre el imperio y las independencias latinoamericanas, el imperio informal en América Latina, el imperialismo informal en América Latina, volumen editado, sobre conexiones entre Europa y América Latina. Recientemente publicó un libro titulado From Frontiers to Football, y también recientemente, muy recientemente, publicó un artículo titulado The Global History of Latin America, publicado en el 2015 en el Journal of Global History, donde Matthew Brown habla del desencuentro que ha existido entre la historia global y la historia de América Latina, y la necesidad de incluir y insertar, digamos, la historia, a América Latina en la historia global. Y este trabajo sobre el ciclismo, digamos, y sobre la historia global del ciclismo en Sudamérica, intenta incluir, digamos, y desplegar estas ideas que él ha desarrollado en este artículo, en el caso del ciclismo, y incorporar la historia de Sudamérica, digamos, y Latinoamérica a la historia global del ciclismo como parte de esa historia global, como una parte periférica, marginalizada de esa historia global. Y me comentó, digamos, cuando me envió el artículo, la paradoja que había existido, que quizás él se puede referir más específicamente, en la publicación de este artículo. Como él un poco anuncia en su artículo del Journal of Global History, él hablaba un poco de la necesidad de que la historia global también se escriba en español, en aymara, etcétera, y él tenía la voluntad de que el artículo salga en español, pero la revista quería que saliera en inglés. Así que me parece que y al final terminará saliendo en inglés, pero bueno, esa paradoja me parece interesante como para iniciar esta discusión. Así que bueno, bienvenido Matthew, y te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación, y creo que voy a hablar, no sé, 20 minutos, un poco más introduciendo, pero luego me interesa poner las bases para un diálogo y conversamos, ¿no? Dale. Si quieren ponerme como el co-host y podré compartir unas imágenes más luego. Dale. Sí, porque tengo unos si les interesa. Pues tengo como 8 puntos que voy a desarrollar después de releerme, después de un año después de haber entregado el artículo. Menos mal que todavía me gusta el artículo. Y sí, entonces empiezo con eso, con lo del idioma. Entonces en el artículo en el 2015 en el Journal of Global History decidí que tuve que cambiar mis propias prácticas como historiador y empezar a escribir más en castellano, en publicar más en revistas en Sudamérica, etcétera, en vez de simplemente decir eso y trabajar en eso. Entonces, cuando hice el follow-up al artículo, lo hice para un congreso en Bucaramanga, en Congreso de Historia Regional y Local, que se llevó a cabo hace un par de años.
Y eso fue en el mismo momento que el debate más o menos célebre que ustedes conocen entre Richard Drayton y Jeremy Edelman, que salió en no me acuerdo dónde. Entonces hice mi contribución a ese diálogo y lo hice en español y lo hice en un congreso de historia local en provincia colombiana, que luego, como ustedes saben, a veces pasa, no se llevó a publicar por los motivos de recursos, instituciones, huelgas, bla, bla, bla. Entonces, mi gran contribución al debate entre Drayton y Edelman no se conoce, ni me acuerdo de lo que dije. Y creo que eso también es una reflexión bastante interesante, como cómo se forman esos debates de historia global que básicamente se llevan a cabo en unos salones de las universidades principales de Estados Unidos y Oxford y Cambridge. Entonces, no lo creo menos valioso, menos importante la contribución que hice, pero se quedó ahí en su lugar en vez de transferirse en viral o global. Entonces, sí, como dijo Juan Pablo, este artículo sobre el ciclismo también tiene su propia historia global. Haberlo escrito un primer borrador en los tiempos lejanos, cuando un sudamericano nunca había ganado el Tour de Francia, lo envié a una revista muy prestigiosa del mundo anglosajón, que no lo quiso por los mismos motivos de colonialismo intelectual de siempre, que se trataba muy de Sudamérica y por qué no insertar más datos sobre Francia o Inglaterra, etcétera, etcétera. Y luego lo envié a otra revista igual, tal vez casi más prestigiosa, si fuera posible, que les gustó mucho lo del descolonizar la historia del deporte, de la historia global, etcétera, etcétera, pero no les gustaron la historia de los deportes, que les pareció muy marginal, que eso no sirve porque no la política, las identidades. Entonces, en fin, decidí ir incorporando las revisiones muy útiles de los reviewers de esas revistas, pero decidí ofrecerlo al anuario en Colombia, una revista que donde siempre había querido publicar, y me lo aceptaron, pero yo ofreciendo traducirlo me dijeron que no, que mejor nos sirva publicarlo en inglés para subir los rankings. Entonces ahora estoy justo a publicarlo en inglés en Colombia y buscando traducirlo para que me lo lean y publicarlo en castellano en Inglaterra o en mi blog o no sé qué, que me parece súper, bueno, muy interesante, muy paradójico y todo eso, ¿no? Se me había olvidado que lo dediqué el artículo a Gilmar Mascarenas, entonces cuando cuando lo releí me tocó un poco, porque era una inspiración como ser humano e investigador total, entonces quería poner eso también. Bueno, entonces, ¿cómo cambia la historia global incorporar las historias sudamericanas del ciclismo a fines del siglo XIX, principios siglo XX? Jürgen Osterhammel escribió, no sé, 1000 páginas, 2000 palabras, 2000 páginas, sin ni mencionar el ciclismo. Entonces eso no mereció ni un punto de página, todo el tema que me dediqué 5 años de la vida. Entonces, ¿qué cambia? Y creo que ustedes me dirán, pero creo que incluir a las márgenes y un tema marginal lo hace menos marginal dentro de la historia global y luego hace menos parroquial la historia global, si me hago entender. Entonces, para ampliar la realidad incorporada en la historia global, lo hace más sostenible como disciplina. Porque si la historia global sigue como lo es, no tiene mucho futuro, propongo. Que si sigue un debate entre pocos en inglés sobre fuentes digitales escritos en inglés, pues no sirve para nada. Creo que lo que
el ciclismo nos permite es abrir nuestros horizontes a los espacios donde se lleva a cabo la historia global. Y me dio mucha gracia encontrar en mis propias palabras la palabra en inglés, the spaces for cyclability, que no creo que es una palabra en inglés, pero que lo inventé. Pero las bueno, no existe y tampoco tiene traducción. Pero creo que la manera en que ese nuevo invento cambia los espacios y cambia los seres humanos que utilizan el nuevo invento dentro de nuevos espacios, abre nuevos horizontes. Entonces, aprender más sobre la historia del ciclismo nos ayuda a aprender más sobre la bicicleta y los seres humanos que lo utilizan, pero también como los espacios que llevan a formar las historias globales, porque la historia global, si es algo, son historias de conexiones, de la creación de nuevos espacios para actuar y nuevos espacios para pensar. Entonces, por eso hice la estructura del artículo sobre velódromos, calles, tiendas, carreteras, y puse mucho énfasis en las personas que eran pioneros en entrar en nuevos espacios en bicicleta. Entonces, por eso creo que los dos casos principales del artículo son los de Lucien Marsan, que es el primer sudamericano que gana el Tour de Francia más que 100 años antes que Egan Bernal, y luego Alberto Justiniano Olid, que es la primera persona que cruza los Andes en bicicleta. Y es importante el caso de Olid porque cruza los Andes antes de que nadie cruza los Alpes o los Pirineos. Es decir, que cruzar montañas en bicicleta es algo súper pionero que se lleva a cabo en Sudamérica y no en Europa. También, si pensamos en la disciplina de las historias globales del fútbol, siempre se pone mucho énfasis en el primer partido de fútbol entre Argentina y Uruguay, primer partido de cricket o de rugby, pero el primer viaje en bicicleta de Argentina a Chile se lleva a cabo mucho antes que esos partidos internacionales. Entonces, el hecho de que el ciclismo sea también un deporte pionero me parece muy interesante, y el hecho de que esos viajes siguen los pasos de la construcción de los ferrocarriles también refleja otra cosa que hemos escrito sobre la historia del fútbol, como los campos de fútbol que se van construyendo en las ciudades, las urbes que crecen durante principios del siglo XX, también siguen las líneas de ferrocarriles. Entonces el deporte se pone como una consecuencia de la expansión de la infraestructura durante esa época, que me parece súper interesante, y conocer más sobre la historia del ciclismo nos ayuda a entender un poco más esas historias de uberización, de transporte, todo es relacionado, ¿no? Así. Les voy a compartir la foto de Breton, del Petit Breton. Que es aquí. Ya viene. Entonces, Louis Petit Breton, espero que se ve. Nació en Francia, pero llegó a Buenos Aires como con 7 años. Entonces era como la mitad de los migrantes, la mitad de la población de la ciudad en esa época se convirtió en argentino, ganó carreras nacionales, era el primer ciclista argentino a principios del siglo XX. Pero luego, cuando llega a Francia,
se cambia el nombre de Lucien Massin a Petit Breton y se pone el vestido, se convierte en francés, más francés que todos, hasta se muere en la Primera Guerra Mundial como mártir francés. Y se le recuerda así, no se le recuerda como el primer y único ganador del Tour de Francia argentino, pero creo que si otros personajes de la vida argentina de esa época que nacen en otros sitios son argentinos, como por ejemplo muchos de los primeros futbolistas o políticos de la época, etcétera, si son argentinos ellos, lo es él también, pero él decide dejarlo y esconder sus raíces argentinos bajo el vestido y bajo una nueva identidad, hasta que ahora se sepa por todo el mundo que Egan Bernal fuera el primer sudamericano en ganar el Tour de Francia, que diría yo que no lo fue. Y luego paso a... Voy hablando mucho, entonces voy a compartir algunas fotos y nada más. Aquí, para comprobar algunas de las fuentes en el artículo que hayan leído, esa es la primera revista sobre el ciclismo en el continente, creo, a bicicleta, de Sao Paulo de 1896. Y pueden ver que es un deporte para espectadores desde el principio, pero también un deporte con choques y accidentes. Aquí otro que es de es el primer número de El Ciclista del departamento de Santander en el norte de Colombia, 1899. Y aquí en su querida Caras y Caretas, los Reyes Magos en bicicleta del, no lo veo, 99, creo yo. Y claro, en el libro saldrán todas esas imágenes de muy buena calidad, pero como no llegó a este punto, hay varias fotos de la época que demuestran qué tal deporte y recreación importante era el ciclismo a fines del siglo XIX. Ya, entonces voy a dejar. Entonces, ¿qué más? Termino. Creo que voy terminando. Sí. Entonces, termino con unas ideas sobre los ciclistas como agentes de la historia global. Es claramente demostrado por los cuentos, los informes sobre el ciclismo, los avisos, las memorias, que los ciclistas eran actores, bueno, globales, pero más que nada transnacionales, diría yo. Entonces, ciclistas de Sao Paulo van para Buenos Aires para competir, entonces hay como un circuito, Sao Paulo, Río, Buenos Aires, Montevideo, Santiago, pero también no solamente limitado a las ciudades grandes. Entonces, es una historia transnacional o una historia que vea las fronteras como un desafío. No se limita la historia del ciclismo a las barreras nacionales. Y por eso el deporte tiene un lugar algo ambiguo dentro de la historia global y la historia de los deportes, porque la historia de los deportes se ha escrito más que en ningún otro campo como historias nacionales. La historia del fútbol argentino, como si el fútbol fuera argentino o la Argentina fuera del fútbol. Y esa es un paradigma que se replica en todos los países sudamericanos y en Inglaterra también. Entonces, ver cómo el ciclismo busca traspasar esas fronteras hasta que se lleva a limitarlo dentro de los tours o las vueltas, etcétera, etcétera.
me parece en esa época, a fines del siglo XIX, muy interesante como que el deporte busca romper los límites interpuestos por el Estado-Nación. Pero también los ciclistas comparten el anonimato histórico con, por ejemplo, los jockeys de las carreras de caballo. Entonces, como los jockeys, como conocemos del trabajo de Roy Ora, nos acordamos de los nombres de los caballos y no tanto de los jockeys. Eso cambia con los medios de comunicación en los años 20 y 30, pero al principio el jockey es como un obrero del deporte y el ciclista es algo así, o más bien el ciclista competitivo. Y porque se esconde bajo las marcas o los importadores o los patrocinadores del ciclismo. También como parte de ese anonimato de los ciclistas, quisiera tocar tal vez en el diálogo después de mi charla sobre el tema de las mujeres y el ciclismo, porque me pareció desde las fuentes que consulté que aunque muchas mujeres andaban en bicicleta y hacían carreras, pero no tanto carreras profesionales en la época que estudiaba hasta el año más o menos año 1930. Entonces, motivos por eso en los distintos países puede ser cosa que discutimos más allá de lo que queda escrito en el artículo. Entonces, bueno, termino con la conclusión de que creo que este artículo y el libro que le va a seguir en un año, un par de años, demuestra que la historia de los deportes tiene una contribución muy importante a hacer para la historia global. Lleva muchos documentos, hay muchas fuentes que no se ha estudiado sobre las historias de los deportes y también era en el imaginario de los deportes en esa época buscaba cruzar fronteras y poner competencia entre comunidades, grupos, sociedades y luego naciones. Entonces, con eso termino y contesto cualquier pregunta y acepto cualquier crítica. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Matthew, por la presentación. Invito a los que quieran hacer preguntas a avisar por el chat o si quieren levantar la mano y los veo en la pantalla, pero con cualquiera de los dos medios voy armando una lista para los que quieran hacer preguntas. Y aprovecho y empiezo yo, mientras algunos más de mis compañeros de grupo y del resto de la audiencia prepara sus preguntas. Una de las cosas que me gusta del trabajo es que corre en paralelo la historia del ciclismo como deporte y el ciclismo como actividad social en general, digamos. Pero me pregunto al mismo tiempo si consideraste en algún momento, fue interesante esto que contaste del proceso de envío a las revistas y las sugerencias de qué les gustaba y qué no. Si pensaste en algún momento en separar esas dos cosas y si viste algún problema en juntarlas, si había una tensión, creo que perfectamente podrían haber salido dos papers distintos y por ahí hasta dos libros distintos, uno sobre el ciclismo como deporte y el otro como toda esta cantidad de puertas que abre la idea del ciclismo como actividad social, recreativa, cultural, etc., ¿no? Entonces la primera pregunta era eso, si pensaste o si te pareció que se generaba, así como enriquece tenerlos juntos en el paper, si podía generarte problemas o tensiones ver la coexistencia de esas dos maneras de mirarlo. Sobre la segunda, sobre la idea, hay acá sí una pregunta más específica sobre el texto en sí. Hay dos cosas que a mí me parecen bien interesantes que te iba a pedir si podés ampliar un poquito más. Cuando salís del deporte y hablas del ciclismo como actividad social. Una, el paper está muy bien en dedicarle un espacio al ciclismo como actividad urbana y el ciclismo como actividad rural. Creo que se llama Urban Spaces y el otro Rural Cycling o algo así. En el primero es muy interesante ese cruce con la actividad de las bicicletas en la ciudad como parte de las ansiedades que la vida urbana moderna empieza a generar. El caos, el desorden, el tráfico, el riesgo para la vida humana,
las mujeres también como ciclistas. Quería ver si puedes decir algo sobre eso, cómo te acercaste a eso. Y por el otro lado, la idea de que el ciclismo rural es parte también, y acá sí nos metemos en el tema nación o no nación, identidad o no identidad, es parte de la formación de la comunidad imaginada. El salir a recorrer el campo, la llanura, la montaña, incorpora una imagen o va forjando una imagen de nación. Entonces a mí también me gustaría si podés ampliar eso. Y por último, una pregunta sobre si tenés alguna hipótesis sobre por qué cuando salimos de la nación y bajamos a las regiones, ¿por qué prende en algunas y no en otras? ¿Por qué es más fuerte, no sé, Boyacá o Antioquia? Hablamos del ciclismo colombiano, pero tengo una sospecha que dentro de Colombia hay diferencias fuertes, de dónde salen más ciclistas y mejores. Y uno podría tener una sospecha parecida con Mar del Plata en la Argentina, por ejemplo, que nunca terminé de entender por qué Mar del Plata es esa cuna de ciclistas y patinadores, por ejemplo, y en cambio no ha tenido grandes equipos de fútbol. Esas preguntas sobre por qué algunos deportes prenden y otros no, saliendo de la nación y pasando al plano regional y local, quería saber si tenías alguna hipótesis sobre eso. Ahora, por último, ¿preferís ir respondiendo pregunta por pregunta o querés que juntemos más? ¿Vamos juntando más? Bueno, entonces voy a invitar a Pablo Ortenberg, que sugirió algunas aquí en el chat. Adelante, Pablo, puedes abrir el micrófono y hacer tu pregunta. Hola, bueno, ahí se me ve, bueno, gracias por la presentación. La pregunta es, tal como ocurre con la aviación más tarde, que es lo que estuve viendo, la pregunta es si esos cruces internacionales pueden ser vistos desde su doble dimensión, me parece, la que vos señalás, la dimensión global, transnacional, pero también pueden reforzar las identidades nacionales, me pregunto, para el ciclismo del fin del XIX, ¿no? Porque sí ocurre, bueno, con la aviación más tarde. Y aprovecho para una segunda preguntita muy puntual, si pudiste observar fenómenos parecidos a la relación entre prensa y ciclismo en el origen del Tour de France en Sudamérica o no. Eso. Muchas gracias. Seguimos. Entonces, Lisa, tengo cuatro personas anotadas, Matthew, ¿te parece bien? Sumamos las cuatro. Entonces, en este orden, Lisa Ubelacker, Dan Zunino, Geneviève Doé, y no sé si Juan Pablo está también, en ese orden. Empieza entonces Lisa y después Dan. Bueno, perdón el ruido de bebé en el fondo. Mi pregunta era, me interesó mucho esa idea del ciclismo conectado a la modernidad y sobre todo en Argentina también surgió la pregunta de las carreras de caballo, ¿no? Y si surgió una comparación entre la relación con los caballos como método de transporte, como método de deporte, de cultura, con este nuevo, moderno objeto de la bicicleta, ¿no? Porque me pareció como había muchos paralelos entre estos dos, bueno, animal y objeto, ¿no? Caballo también, como algo importado que se tomó su propia cultura y economía en Sudamérica y sobre todo en Argentina. Pero también viendo esto algo como algo, no sé, si el bicicleta tuvo un tono más elitista, más modernista, poniendo el caballo como en otro lugar. No sé, me surge la pregunta de cómo fue visto esta comparación entre estos dos objetos o cosas importados dado vuelta a lo argentino, ¿no? Gracias, Lisa. Dan Zunino. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Matthew, por tu trabajo. Para quienes hacemos historia del transporte o historia global del transporte, es fascinante tu trabajo. También revisando fuentes muy similares. Justo ahora estaba con un texto de González Arrilis, de 1900, que habla sobre los ciclistas, y habla justamente de los deportistas, y cómo los deportistas justamente odian a los aficionados, ¿no? De esta cosa de no transmitir el conocimiento, de ser una especie de elite.
porque recién Eduardo apuntabas hacia armar dos libros diferentes, y justamente es al revés, porque con lo que pasa también con el automovilismo es que los clubes y el deporte son la forma de fomentar el uso de esos artefactos, de esos medios de transporte. Me parece que la genialidad, digamos, de tu trabajo es no desunirnos, sino dejarlos unidos, porque la vida social del artefacto no se explica sin el deporte. Lo mismo con la aviación, ¿no? Los primeros pilotos que hacen estas cosas de cruzar el mar, dar vuelta al mundo, etcétera, promocionan la aviación como objeto de consumo. Entonces, eso me pareció que era interesante. ¿Cuál es el rol de los clubes acá? Porque el otro gran actor social, difusor de la cultura del ciclismo, son los clubes. La bicicleta nace como club y después el automovilismo hace lo mismo, lo replica. Y en Argentina tiene tanto poder que llegan a crear la Dirección Nacional Vial, tanto poder que manejan, el Automóvil Club Argentino termina manejando las carreras internacionales de Fórmula 1, ¿no? Con Fangio como representante. Entonces, ¿cuál es el rol del club aquí? Y vos que tenés más experiencia en clubes deportivos, pues tienen una especie de club social, cultural, que no sé si promovían más el paseo que el deporte. Y finalmente, ¿cuál es la relación con la tecnología? Digo, porque no es cualquier tipo de deporte, no es la pelota, no es el estadio, no es la raqueta de tenis, es una bicicleta que además tendió a globalizarse hacia fines del siglo XIX, o sea que había un interés comercial muy fuerte en su expansión, y donde no había un solo país emisor de esta tecnología. Competían los ingleses, los franceses, los italianos. En la historia de la bicicleta en México los norteamericanos tienen mucho peso. Sin embargo, en Sudamérica se ve la competencia entre Francia e Italia. Sin embargo, sin tener muchos ciclistas ingleses, Raleigh tuvo una importante fuerza. De hecho, están tratando de hacer un Global Business History sobre Raleigh en Argentina. Me preguntaba cuál es la relación con la tecnología, porque las bicicletas de carrera son particulares, no son cualquier tipo de bicicletas. Si habías indagado en ese aspecto. Bueno, gracias, Dan. Genevieve. Disculpe, no levante la mano. Todo bien, gracias. Perdón. Perdón. Juan Pablo, entonces. Juan Pablo, estás con el micrófono cerrado. Me pareció muy interesante el artículo y bueno, creo que hay, digamos, muchos elementos para que conectan lo local, lo nacional y lo regional a partir de, bueno, todo el análisis que haces de los clubes y también de las competencias sudamericanas, de esa conjunción también de apertura de velódromos. Yo tengo dos preguntas, digamos, la primera, digamos, tiene que ver con la relación entre la historia global y el poder internacional, o si le podemos poner una definición más historiográfica del imperialismo informal, digamos, la cuestión del poder internacional como desde el punto de vista de lo que es el imperialismo informal, tema sobre el que además vos, Matthew, has trabajado. Entonces, mi pregunta es, nosotros iniciamos este ciclo, digamos, con Sebastián Conrad y la presentación de su libro What is Global History. Y como la historia global, digamos, tiende a privilegiar las conexiones y los intercambios por sobre, digamos, el poder internacional, o sea, lo vertical, digamos, como plantea Sebastián Conrad, te quería preguntar cómo ves vos esta cuestión en relación con el ciclismo, cómo ubicarías tu libro en relación con esta problemática, y si te parece que la perspectiva del imperialismo informal, digamos, en el ciclismo tiene un lugar. Yo pienso, digamos, acá uno podría pensar en Francia como el agente más importante, no solamente por, qué sé yo, las bicicletas Peugeot, sino también por el Tour de France, ¿no? Y del que vos hablás con el caso de Lucian Massan. En la página 15 vos hablás un poco de que es alguien que niega sus raíces y queda asociado a la historia de Francia y a la tradición deportiva del ciclismo francés, ¿no? Y esa, digamos, esa negación de sus raíces, yo creo que reconoces ahí, digamos, esa dimensión del poder en el sentido de que este personaje, Lucian Massan, niega, digamos, su entrenamiento argentino, digamos, y repones también la agencia latinoamericana y su entrenamiento en la Argentina, ¿no? Entonces ahí te quería preguntar si efectivamente, digamos, cómo te posicionás en relación con esta cuestión y cómo ves al ciclismo en relación con el tema del poder internacional, sobre todo, porque bueno, las bicicletas después de todo también se importan, ¿no? Todavía vos lo mencionás,
y recién en 1930 hay una industria de la bicicleta en América Latina, en Sudamérica. La segunda pregunta, y que vos mencionaste ahí, que aparece mencionado en el artículo, es, y también mencionaba Lisa en su pregunta, es la cuestión de, digamos, del no elitismo y de la inclusividad del ciclismo, tanto que incluye a tanto que es así que las mujeres participan al mismo nivel, digamos, mientras que en otros deportes no es así, ¿no? Entonces, vos lo comparás ahí con el turf, digamos, y el uso de los nicknames, los apodos, y te quería preguntar sobre el libro para profundizar en esta comparación que vos hacés, repasando un poco el libro de Roy Ora, ¿no? Donde digamos, estos apodos, bueno, ahí aparece el personaje en el libro de Roy Ora de Leguizamo, ¿no? Ese no elitismo, esa inclusividad, digamos que en el turf aparece, digamos, aparece más tarde y que el deporte pasa de ser muy elitista, digamos, donde familias patricias compran caballos importados, a poner en el centro digamos, del turf a los jockeys, y en este caso el personaje de Leguizamo. Y esa digamos, popularización del turf, te quería preguntar cómo veías esa paulatina, digamos, pasaje de elitismo a deporte popular, ¿cómo veías digamos, al ciclismo en relación con eso? Dado que el ciclismo parecería, como vos lo describís, entrar inicialmente ya de una forma, digamos, si se quiere, igualitaria, inclusiva. Te quería preguntar si eso es paulatino, digamos, obviamente menos paulatino que el caso del turf, o es inmediatamente, digamos, es inmediatamente insertado como deporte completamente popular y sin ningún tipo de rasgo elitista. Lo digo sobre todo porque, bueno, porque esas bicicletas son importadas y llegan y de algún modo cómo se genera ese acceso, digamos, y si efectivamente no hay un proceso paulatino, o quizás más rápido en el ciclismo. Te quería preguntar un poco, quería saber si podías decir algo sobre esa cuestión. Ahí paro. Matthew, empezamos, si te parece, podés hacer una primera ronda de respuestas y después buscamos más preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Solo escribiendo las preguntas escribí otro libro. A ver. Ya. Ahora sí tengo mi micrófono, que siempre se me pasa. Sí, bueno, tengo 3 páginas de preguntas. Hombre, voy a empezar con un monólogo intentando contestar cada pregunta cuando se me ocurre, si les parece. Y empiezo con la figura del mecánico, que me parece absolutamente imprescindible para contestar varias de las preguntas sobre la exclusividad o no, y la forma en que el ciclismo perdura en algunos sitios y no en otros. Pero me ha sido muy difícil identificar a algunos de los personajes mecánicos que seguramente son absolutamente claros. Por ejemplo, en el caso de Boyacá y en Bogotá a principios del siglo XX, sin nombrar nombres, hay varios historiadores colombianos bastante avanzados en edad que me han contado, es que sí, que mi papá llevó su bicicleta al taller de tal, que era muy famoso, y parece, también sacando datos de las memorias de la época, que en algunos sitios hubo mecánicos que, bueno, primero tenían la capacidad para arreglar bicicletas, pero también conexiones con las empresas de importación, y ellos se formaban en ejes principales para la organización de clubes y importación de bicicletas, porque como todos sabemos, cuando uno tiene una bicicleta que se malogra, con eso termina la carrera deportiva durante un par de años y tiene que esperar que llegan las partes, ¿no? Entonces, pero eso es un proyecto para después. Pero seguro que el mecánico como heredero del heredero, y eso para mí como inglés decir eso es casi imposible, pero como heredero del heredero, el mecánico es
tiene un papel crucial en comunidades, etcétera, etcétera. La pregunta de Dan sobre los clubes. Sí, en el libro tengo un capítulo aparte precisamente sobre los clubes deportivos y cómo salen de cofradías y clubes sociales de élites de lectura y deportes del interior de los clubes como billares, etcétera, y cómo se transforman en clubes para la sociabilidad en la calle, en lugares públicos afuera. Y entonces los clubes son absolutamente cruciales en definir las identidades que van a asociarse con cada actividad distinta. Les explico un poco sobre el libro para que entiendan de dónde vengo. El hipótesis del libro es básicamente que en cambio, como está básicamente aceptado en la historiografía deportiva del momento, donde los deportes llegan con la llegada de los británicos y su invención de varios deportes, hay por todo el continente, pero en diversas formaciones en cada sitio, varias prácticas de actividades físicas que se pueden considerar como deportes, que luego se adaptan o se resisten o se transforman o forman parte de esos nuevos deportes que llegan desde el exterior. Y entonces los deportes como el fútbol, que no implica equipaje o tecnología, se transforman, se adoptan de alguna manera, y otros que dependen de tecnología moderna, como el ciclismo, como los automóviles, como la aviación, como dijo Pablo, siguen otros canales históricos, porque dependen de la tecnología, pero también de las formas de identidad que se asocian a esas formas tecnológicas. Entonces, cada lugar es distinto, cada momento histórico es distinto y cada deporte es distinto. Entonces, por ejemplo, el hecho de andar, el hecho de correr, por ejemplo, a pie, se convierte en atletismo. Pero no es que nadie corrió hasta que el Barón de Coubertin inventó los Juegos Olímpicos, pero luego se empezó a utilizar contrarreloj y incorporar modernidad en el mundo deportivo. Entonces el libro intenta trazar la transformación del ambiente deportivo desde principios del siglo XIX hasta la nacionalización y la globalización del deporte, en el cual argumento que los sudamericanos tienen un papel pionero y el ejemplo perfecto es el primer mundial de fútbol en Montevideo en 1930, organizado por uruguayos, apoyado por sudamericanos cuando en Europa tenían otras cosas que hacer. Entonces, creo que es una contribución que cambia la forma de ver la historia global, porque es otro ejemplo en que no fue ni China, ni Europa, ni Estados Unidos de América que es el líder, y que Sudamérica es un líder en esas formaciones y procesos globales. En síntesis. Sí, en cuanto a las historias globales, a las historias comparativas del ciclismo, creo que la gran diferencia entre Sudamérica y Europa y América del Norte es que no se fabrican bicicletas hasta pasado mi tiempo, hasta medios del siglo XX. Entonces, es, como dijeron, que se importan. Entonces, se lo considera a la bicicleta igual como cualquier otra importación. Y luego, entonces no es como en
el centro de Inglaterra, donde se lo fabrica y luego se lo compra y lo corre a la casa el mismo día. Los periódicos están llenos de aviso, llega el primer día de mayo, bicicletas de Alemania, el 10 de mayo llegan bicicletas de Italia. Entonces, esa competencia internacional se lleva a cabo en las páginas de los avisos de los periódicos, que me parece muy, bueno, fue un placer leerlos. La tensión entre, como dijo Eduardo al principio, entre ciclismo como deporte y ciclismo como actividad social, sí, claro, en fin, escribí un artículo sobre eso, pero podría haber sido varios, pero tengo una convicción de que nosotros todos escribimos demasiado y no leemos lo suficiente, entonces siempre intento escribir menos y les agradezco muchísimo que me leyeron. Entonces, creo que es interesante intentar trazar la línea que separa actividad social a deporte, porque los deportes tienen sus raíces en la competencia humana, como alguien que ha manejado bicicleta en Londres, por ejemplo, donde la gente que van a su trabajo están corriendo y tienen su app y se compiten entre sí, aunque durante su actividad recreativa. Entonces, eso sí, muy, muy importante. Sobre los medios, muy, muy interesante. Tenía una hipótesis, no sé si todavía lo tengo, pero tenía una hipótesis de que muchos de los periódicos de fines del siglo XIX compartían una agenda con las empresas de transporte pública o privada como las tranvías o los autobuses o los trenes. Y por eso informaban tanto sobre accidentes de ciclistas. Entonces tenía una hipótesis de que siempre informaban sobre accidentes de ciclistas, muchas veces en forma muy chistosa, y muy poco sobre accidentes de tranvía o de autobús o de automóvil. Entonces, yo siempre veía como que hubo un interés de parte de los medios y las empresas de transporte para ver parecer a la bicicleta como peligroso. Bueno, reflexionando ahora, sigue siendo una hipótesis, pero no logré comprobarlo y creo que nunca voy a comprobar eso. Pero sí es notorio la cantidad de accidentes que se informan en los periódicos. Prensa y el ciclismo. No, eso lo dejo, creo que dije. Los paralelos la pregunta de Lisa, paralelos con los caballos. Claro, el caballo de hierro. No sé si lo tengo abierto. Hay una muy buena chiste, no. Tal vez la chiste salió en el artículo sobre los caballos alemanes y las bicicletas y todo eso que se comen los caballos alemanes dentro de las salchichas. No, pero no importa. Pero sí, yo veo muchos paralelos y también muchas continuidades en el mundo deportivo ciclista y lo que era del turf. Y no solamente en Buenos Aires, donde el turf es mucho más avanzado que en otros sitios, sino también en, por ejemplo, Valparaíso, en Chile y Bogotá, en Colombia, donde las primeras carreras de bicicletas se llevan a cabo como entremés entre eventos de carreras de caballos. Entonces, los orígenes son del mundo de los caballos. Entonces, por eso se debe las continuidades con el deporte en los primeros años. Luego podemos hablar de los caballos y los automóviles, que son otra cosa. Pero sí por lo menos en el caso argentino, si la bicicleta se convierte
a pesar de los esfuerzos de muchos de sus promotores, se convierte en actividad más bien de la élite, en comparación con lo del caballo, que es mucho más disponible. Pero eso, como digo, a pesar de los esfuerzos, porque los clubes, los promotores ponen muchos eventos, se alquilan bicicletas, hay mucha disponibilidad de bicicletas, entonces no es por falta de esfuerzo, sino por las alternativas, las otras ofertas a actividades que se pueden disfrutar. Creo que voy contestando todos, ¿no? Bueno, podemos sumar algunas más. Si no falta otro. Si falta algo, después completamos. Sí, me avisan. Cecilia Tosunian. Hola, bueno, gracias Matthew por la presentación. Quería preguntarte un poco más por la centralidad que le diste al espacio en el artículo y también, bueno, en la presentación, ¿no? Y digamos, ¿cómo relacionarías este giro espacial con lo que se está haciendo en historia global y con lo que se intenta hacer también desde América Latina, digamos, para unir estas tres historiografías? Un poco pasó también en el taller con las presentaciones que me estoy pensando básicamente en la de José Moya, pero muchas personas que pasaron por el taller están dándole como mucha importancia incluso a la cuestión geográfica y en cómo determina eso. Por ejemplo, José Moya había hablado sobre la especificidad de América Latina. Entonces, parecería que está muy como si estuviese muy en la base de esta revisión historiográfica de historia global y de historia de América Latina, el giro espacial. Y quería ver si podías explayarte un poco más sobre eso. Gracias. Agrego algo más yo, Matthew, que tiene que ver con algo que mencioné antes, que era sobre salir de la unidad nacional y pasar a la región, a la localidad, a la provincia. Por un lado era esa pregunta por si tenías alguna hipótesis de por qué en algunos lugares prende más que otros dentro de un mismo país. Pero después estaba pensando en algo que decís en las conclusiones del trabajo. Vos decís, uno podría decir que hay culturas ciclistas o ciclísticas, no sé cómo se dice, que prenden más llevadas adelante por gente y prenden más o en lugares que no representan necesariamente el proyecto nacional que se quería mostrar. Entonces vos mencionás, creo que, por ejemplo, la población mestiza en Boyacá, en Colombia, o en Río Grande do Sul, en Brasil. Entonces, bueno, no necesariamente esos lugares y esas personas que impulsan esto son necesariamente lo que las élites dirigentes querrían proyectar como imagen del país. Entonces, y la pregunta venía por esto, es si te parece que eso conscientemente se va formando una idea de que hay un ciclismo criollo o mestizo que es distinto en el deporte, ya pensando en el deporte, ¿no? Me acuerdo de esa idea de Archetti, que decía, hablando del fútbol argentino, hay un proceso de criollización. De a poco los argentinos se dan cuenta que juegan distinto que como jugaban primeramente los ingleses, que se va formando. Entonces me preguntaba si en el ciclismo, dado esta conclusión a la que vos llegás, que en ciertos lugares, gente que no está necesariamente en el centro de la imagen proyectada de una nación, impulsa el ciclismo, si hay una conciencia de que hay una especie de ciclismo mestizo o criollo que es distinto, somos mejores, no sé, los que estamos en la montaña que los que estamos en el llano o que la élite de la ciudad en producir buenos ciclistas, por ejemplo. Esa era la otra pregunta que tenía. Por ahora no hay nadie más, así que podés avanzar con estas respuestas. Perdón, agrego una más, Matthew. Está Nicolás, perdón, Nicolás, adelante, no te había visto. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Matthew. Bueno, yo estoy junto con la ayuda de Dan empezando un doctorado sobre justamente la historia de la bicicleta en Argentina, pero más específicamente algunas ciudades, Buenos Aires, Rosario y con un poco de suerte Salta. Y mi pregunta, bueno, no leí tu artículo, así que, bueno, perdón, no lo podía encontrar. Mi pregunta era más a propósito de la relación entre bicicleta y historia global, lo que para mí es muy interesante, porque
que justamente me interesa un poco más a lo que decía Eduardo, a lo local, porque lo quiero conjugar con la dimensión espacial y justamente la evolución de la ciudad y las prácticas de la gente de desplazamiento, también la relación ciudad-campo. Y entonces mi pregunta es, ¿qué es el aporte entre historia global y historia del transporte? Porque me parece que para la bicicleta es muy ligado al deporte, ¿no? A la burbuja del velódromo. Porque leí algunos artículos en revistas sí, de franceses que vienen en barco desde Marsella y que hacen la temporada acá y vuelven a Europa para hacerla durante un año, 2 temporadas. Y entonces, ¿en qué medida esta historia global del deporte puede relacionarse con el medio de transporte, que es la bicicleta? O si hay algo que contraste, no sé, en Colombia o Brasil, que es distinto de lo que ocurrió en Argentina. Matthew, hay 2 cosas más. Franco me dice por el chat que tiene un problema con el micrófono, entonces la pregunta la leo. Es si podrías decir algo más sobre la contribución de las competencias regionales e internacionales de ciclismo, en particular en la época, o las competencias de esa época al turismo, es decir, como promoción del turismo. ¿De qué manera las competencias regionales e internacionales de ciclismo fomentaban o ayudaban al turismo? Y Juan Pablo quiere agregar una pregunta más. Y hacemos otra vuelta. Dale, Juan Pablo. Muchas gracias, Eduardo. La pregunta, bueno, quería recordar que yo había hecho una pregunta sobre, quizás, no sé si estaba en la agenda, sobre el tema del lugar del poder y la historia global, ¿no? Y cómo se posicionaba tu libro en relación con esa discusión abierta por el libro de Conrad. Retomo esa pregunta que había hecho. Y tengo una pregunta más, que es el rol de... creo que tu artículo, identifica muy bien, o en todo caso, cómo, en la comparación con el fútbol, claramente el fútbol tiene ese arraigo fuertemente nacional. Pero me llamaba la atención todo lo que vos destacabas acerca de la higiene, y la salud vinculada al ciclismo. Y te quería preguntar si todo ese refuerzo, de ese lenguaje positivista, así como también un poco lo que decía Eduardo, el refuerzo de la bicicleta como lugar para conocer la nación, o la comunidad imaginada, toda esa dimensión no estaría dando cuenta también de factores nacionales para leer a un deporte que, por supuesto, para interpretar a un deporte que, por supuesto, tiene una dimensión que cruza fronteras y de mucha movilidad, pero que al mismo tiempo incita a un discurso de la higiene y de la salud, que tiene una matriz nacional. Te quería preguntar si podías referirte algo a esa cómo entra ahí lo nacional, tanto en esa dimensión del deporte como, esas excursiones hacia el país que se realizan y que son parte de esa dimensión de la naturaleza, y también esta cuestión de la higiene y la salud, que aparece en el discurso positivista nacional propio de esos años que vos analizás en el texto. Ahora sí, adelante, Matthew. El micrófono, hay un problema con el micrófono de vuelta. Esa es una manera de crear suspenso sobre las respuestas. Y desperté el gato, qué pena. Bueno, otras preguntas excelentes. Empiezo con la de Cecilia. Muchísimas gracias por eso. Sí, creo que el trabajo puede contribuir a ese giro espacial, pero creo que yo llegué a este punto de mi formación bastante rara, formación académica bastante rara, siendo que yo me considero más un historiador formado en Colombia que en Inglaterra. Entonces, las influencias en mi trabajo son de historiadoras, geógrafas como Marta Herrera Ángel, que es del siglo XVIII. Entonces, yo lo veo bastante natural. Entonces, eso
no, me lleva hacia la historia global y no lo llevo desde un giro dentro de la historia global, que creo que todos compartimos esos distintas formaciones, y la historia global es un punto de un lugar para compartir para todos que venimos desde distintos sitios. Entonces, sí, siendo colombianista, es inevitable la diversidad del campo, del paisaje y la manera en que eso influye en las culturas políticas, culturas de uso del espacio público y todo eso. Entonces, sí, creo que mi contribución viene desde este punto, desde esa posición. La pregunta sobre el turismo y los tours y la comunidad imaginada, sí, eso para mí es una tensión, porque en la historiografía deportiva es un saber, es un proceso histórico muy conocido, el papel de los tours recreativos en bicicleta en conocer y formar comunidad imaginada. En Irlanda, en los años 90 de fines del siglo XIX, en Francia sobre todo, pero también en Italia, en Suiza, en Alemania, en Holanda y Estados Unidos, claro, también. Y hay muchas memorias escritas por esos ciclistas de la élite que son viajeros modernos que eligen la bicicleta en vez del tren. Y hasta que yo sepa, y he buscado en catálogos de bibliotecas por todo el continente y digitales y como digo, verdaderos del mundo real, y esas memorias con títulos como Tour Ciclista de mi región, que yo sepa no existen, o si existen, se hicieron y se imprimieron por el mismo autor y no sobreviven en las bibliotecas. Me encantaría que en el doctorado de Nicolás se encuentre todas esas fuentes y nos comparte, porque es uno de los puntos en que existe una cosa en Europa y no existe en Sudamérica. Entonces, para mí es una falta que se debe buscar y luego explicar, y si sigue siendo una falta, explicarlo. Entonces tiene que ver con medios y lectores de libros y todo eso, y mentalidades sobre naturaleza, etcétera, etcétera, pero puede ser simplemente que cuando se llegó el momento en que hubo carreteras aptas para el bicicleta, para salir de la ciudad al campo, ya había llegado el automóvil, y esa gente que hubieran ido en tours por medio país en bicicleta, lo hacían en automóvil en vez de en bicicleta. Puede ser simplemente así. Porque llegando a la pregunta de Nicolás sobre otros lugares, creo que el ejemplo de Sao Paulo en Brasil es muy útil, porque allí los protagonistas del ciclismo en Sao Paulo era la familia Prado, que era alcalde, y la familia Prado construyó el primer velódromo en la Plaza Consolación, y eran los primeros ciclistas y pioneros del ciclistas y todo eso. Pero luego descubrieron el automóvil y dejaron a un lado al ciclismo después de, no sé, 8 años. Y dentro de 20 años, el velódromo lo habían destruido para poner la carretera principal que todavía está allí. Entonces creo que un proceso así puede ser, podemos encontrar algo semejante en otros lugares. Pero
Y luego los automóviles siguen el mismo patrón que las bicicletas en cuanto a buscar traspasar fronteras. Y ahí encontramos los raíles se dicen, los raids que eran de caballo y luego de ciclistas, luego de automóviles, y también utilizaban esa palabra para describir los raíles en avión. Incluso hay varios informes en los periódicos que toco en el libro sobre los raíles transatlánticos. Entonces, algo que se hacía antes en caballo, luego se hace transatlántico. E incluso el hermano de Francisco Franco, dictador español, Ramón Franco, que es en la Fuerza Aérea Española, hace ese primer raid en avión de España llega a Brasil, Uruguay, Buenos Aires, no me acuerdo, creo que en el 29, algo así. Pero es precisamente un raid que era del vocabulario de los caballos, que me parece muy interesante trazar esas continuidades. Y termino con la pregunta inicial de Juan Pablo sobre la historia global y Sebastián Conrad. El título de mi libro no va a llevar historia global en su título. Creo que, en fin, bajo los términos en que ahora se lleva a cabo la historia global, tal vez no lo es, porque es, en fin, una historia sudamericana que incluye historias locales y la incorporación de cosas y procesos que vienen del exterior. Entonces, eso no tiene que ser historia global, es simplemente historia. Y lo es. Pero con mi libro anterior, que era un libro con demasiado historia conceptual, que se llamaba en inglés The Struggle for Power in Post-Independence Colombia and Venezuela, que era una biografía colectiva de todos los veteranos de una batalla que no era una batalla muy importante en la independencia de Colombia en el año 1829. Y en español lo llamamos Historia Global de una batalla, porque trataba de irlandeses, italianos, venezolanos que llegaban a tomar parte en esa batalla. Entonces, en español fuera una historia global y en inglés no lo era, era historia de Colombia. Y creo que tiene algo así el proyecto mismo, aunque se inspira en metodología de historia global. Pero, en fin, bueno, no sé, ustedes me dirán. Entonces, sí, pero la parte del libro que incluye, por ejemplo, los viajes, los tours de clubes de fútbol argentinos, chilenos, peruanos a España en los años 20, eso sí lo veo como historia global. Entonces, cuando se trata de direcciones que van o procesos históricos que van desde un lado a otro, tal vez lo es historia global, y cuando va al revés, tal vez no. Eso sí es imperio informal, como lo dijo antes, ¿no? Entonces, desde aquí para allá es imperio informal y desde para allá es historia global. Entonces, no sé, creo que con demasiadas disciplinas nos separamos en vez de abrir espacios para conversar como lo estamos haciendo hoy, ¿no? Creo con eso contesté las preguntas. No, sobre la criolización y Archetti y todo eso, excelente la pregunta de Eduardo. Pero creo que lo contesto con un no, que no aprecio el desarrollo de un estilo precisamente criollo de ciclismo digamos, hasta los años 40. Precisamente el ejemplo de Lucien Massin
Petit Breton es ejemplo de eso. No quiere tener ejemplo argentino, un estilo argentino, en la misma época que está creciendo el estilo criollo en el fútbol, en el atletismo, en el boxeo, en la misma época. En el ciclismo, no. Las carreteras son malas, dice él en sus memorias. Prefiero las carreteras francesas. Entonces va para allá. Les pido disculpas porque mis hijas están regresando y van a hacer bulla. Entonces, pero lo que pasa en el 48 en Colombia, con el primer vuelta de Colombia en el año 48, al principio de un intento del Estado para crear identidad nacional en medio de la violencia. Entonces, en los 40, sí, y luego hay otros ejemplos del intento de los estados para nacionalizar imaginarios y culturas deportivas. Pero eso es para después. Bueno, Matthew, muchísimas gracias. Creo que no hay más preguntas. Yo, antes de despedirnos, te voy a hacer una última pregunta casi como colombiano. ¿Egan Bernal o Nairo Quintana? Ay, si Nairo hubiera firmado para el Sky hace 7 años, habría ganado 5 tours. Pero no, me encantan los dos. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una gran presentación y una gran discusión. Gracias por la generosidad de tu tiempo y te despedimos esperando verte alguna vez en Buenos Aires. Así que muchas gracias por esto. Absoluto. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Calidad de las preguntas súper altas y voy a revisar mis apuntes. Y un placer ver a tantos amigos allí también. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima, Matthew. Muchas gracias. Gracias a todos por venir y bueno, estén atentos para recibir las invitaciones para las próximas reuniones. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Matthew. Listo. Bueno, me despido. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Matthew, de vuelta. Muchas gracias por el tiempo y por Muchas gracias por Muchas gracias. súper interesante. Gracias. Fue buenísimo, Matthew. Me alegro. Gracias. Hasta luego, Matthew. Gracias, muy Hasta bueno. pronto. Muchas gracias. Chao. Y esperamos el libro. Hemos quedado nosotros nomás, ¿no? Hay que parar la grabación, ¿cierto?